arrancamos con este segmento de la clase. Lo que vamos a hacer ahora es algo que muchos programadores han dedicado mucho tiempo de su vida para hacer lo siguiente. Supongamos que tenemos este array, ¿no? En este caso un array de 6 elementos, que podrían ser muchos más. Imaginen que podría ser un array de DNI, por ejemplo. Imaginemos un caso particular, como podría haber sido, qué sé yo, bueno, el censo no, pero algo que tenga que ver con el DNI, ¿no? Supongamos que participan todos los habitantes. Tenemos alrededor de 50 millones de registros. ¿Qué ocurre si estamos buscando una determinada persona por el DNI y los DNI están todos así, ¿no? Todos desordenados, en cualquier tipo de orden? Bueno, va a costar seguramente encontrar a esa persona, ¿sí? Lo mismo si a mí me dan la lista de los exámenes, ¿no? El acta de ustedes, y no están en orden, no están ni en orden alfabético, ni en orden por DNI. Me va a costar muchísimo encontrarlos, ¿no? Voy a estar 2 horas buscando dónde está cada uno para ponerle su nota. Entonces, lo que suele ser muy útil cuando uno tiene una colección de elementos, o sea, un array, es tenerlos ordenados. Ordenados. ¿Qué quiere decir ordenados? Ordenados quiere decir que ese mismo array, el mismo, que siga siendo el mismo array, pase a tener algunas permutaciones de elementos que nos permitan hacer que, en este caso, a ver, el 12 sigue estando, 12, 21, 23. O sea, el array es el mismo, las posiciones son las mismas, todo es igual, ¿sí? Pero está ordenado. Ahí preguntan, ¿y sirve para char? Sirve para cualquier cosa. El ordenamiento es, uno define un criterio y el array se ordena en base a ese criterio. Yo podría definir que estén primero los pares y después los impares. No importa cuál es el criterio, ¿sí? Lo importante es que estén ordenados. Si uno sabe el criterio, después basta y sobra, ¿no? Para string, obviamente, el criterio sería alfabético, ¿sí? Primero la A, después la B, etc., ¿sí? Servir sirve para cualquier tipo de dato, incluso para los datos más complejos que vamos a ver después de las vacaciones de invierno. Ahí vamos a trabajar con estructuras más complejas que también las vamos a poder ordenar, ¿sí? A ver, yo tengo un equipo de fútbol, ¿no? Y quiero ordenar a los jugadores. ¿Cómo los ordeno? Y qué sé yo, no sé. Los puedo ordenar por edad, los puedo ordenar por altura, los puedo ordenar por antigüedad en el club. No sé, si van a la tanda de penales, los ordeno por el que mejor patea y último el que peor patea, etc. O sea, las formas de ordenar son muchas, ¿sí? Uno elige con cuál. Lo importante es que estén ordenados, ¿no? Si voy a la tanda de penales y los tengo ordenados por número de camiseta, bueno, primero va a patear el arquero, después va a patear el defensor, qué sé yo, no sé. Pero lo importante es que estén ordenados en base al criterio que uno necesite, ¿sí? En este caso vamos a hacer el ordenamiento intuitivo, ¿no? Que es el que va de menor a mayor o de mayor a menor. Después, más adelante, lo profundizamos un poco. Bueno, les pregunto a ustedes, ¿cómo harían para ordenar este array? Con lo que ya sabemos, están en condiciones de ordenarlo. No necesito explicar nada nuevo para que lo puedan ordenar. Pero así todo, le voy a dedicar un ratito a la clase, porque es interesante el tratamiento que se le da a esto. ¿Cómo harían para ordenar esto? De hecho, si fueran haciéndolo todos los ejercicios de la PowerPoint, reutilizando esas cosas que ya hicieron, podrían ordenar sin problemas el array. ¿Cómo harían? Yo les digo, che, ordenate este array. Va por el lado que dice Leandro, sí, efectivamente, hay que ir comparando y permutando, eso es cierto. Sí, eso tiene un nombre particular, efectivamente, como estás diciendo. Pero más allá del nombre que tiene el algoritmo, es que hay que hacer. Hay muchas formas de hacerlo. La forma más intuitiva que uno podría pensar, ¿no? Si van por la calle y tienen un array en el bolsillo y no saben nada de programación, y viene un punga y les apunta con el revólver y les dice, ordename el array o te vuelo los sesos, ¿no? Y uno está nervioso y no sabe qué hacer. Lo primero que hace uno
sin saber nada de programación, obviamente es, y le decís, sí, no sé, flaco, busca el más chico, ponelo primero, busca el segundo más chico, ponelo segundo, etc. O sea, básicamente uno lo que hace intuitivamente es buscar el menor, o sea, busca el mínimo, y el mínimo lo pone en la posición 0. Después el mínimo lo vuelve a buscar y lo pone en la posición 2, el mínimo lo vuelve a buscar y lo pone en la posición 3, etc. Ese es el algoritmo intuitivo, ir buscando el mínimo todo el tiempo y lo vas poniendo en una posición cada vez más corrida hacia la derecha. Ese es como lo súper intuitivo. Ahora, bien, hacer eso, ustedes ya saben hacerlo y podrían hacerlo sin problema, pero ahí tiene un problemita, el algoritmo ese tiene un problema que cuando los números están repetidos, cuando uno busca el mínimo, hay que también guardar la cantidad de veces que aparece ese mínimo para saber cuántas veces hay que guardarlo. Y ahí ese algoritmo podría resultar un poquito complicado. Pero como primera solución estaría bastante bien. ¿Sí? Lo mismo podrían hacer con el máximo, van buscando el máximo, lo van poniendo a la derecha. ¿Sí? La realidad es que con las herramientas que tienen se pueden dar maña como para ir buscando el mínimo, el máximo o ir ordenando la raíz. Pero la realidad es que hay muchas formas de ordenamiento, muchos algoritmos, como ese que les comenté, hay muchos otros y mucho más prolijos que ese en cuanto a su estructuración. Así que vamos a ver algunos de ellos. En esta materia en particular vamos a ver 6 algoritmos de ordenamiento, 6 formas de ordenar un array. Particular atención le voy a dar a 3. Hay 3 algoritmos que le voy a dedicar un rato y los otros 3 les voy a decir que los lean y que los miren. Pero vamos a empezar por uno, aunque sea. ¿Sí? Yo calculo que ya por ahí ya los vieron. No sé con quién están en la expresión de problemas y algoritmos, pero por ahí alguno de esos ya trabajaron. Confírmenme por favor si ya los vieron. Eso va a depender de qué velocidad los explico. ¿No lo vieron? Ah, están con Norberto. Norberto no sé si lo explica, y si lo explica muy al final. Por ahí no lo vieron. ¿Están todos con Norberto? Bueno, entonces por ahí no lo vieron, no importa, lo explicamos. Vamos a hacer. Igual lo iba a explicar, ¿no? Pero ya lo habían visto y vamos a ir con más calma. Bueno, supongamos que tenemos un determinado array, que podría ser este. Ocho. Este es mi array inicial, ¿sí? Bueno, ordenado, ¿cómo quedaría? Ordenado obviamente quedaría el 1, 2, 3, 8, 11. ¿Sí? Este va a ser mi resultado final, a lo que quiero llegar. Estamos lejos de llegar ahí, pero ya vamos a llegar. ¿Sí? Bueno, esto en cuanto a programación, ¿cómo sería? Bueno, sería un entero, un vector de enteros que tiene 5 posiciones. ¿Sí? Este es mi vector, ¿no? Por si tengo que hacer alusión a la programación. Bueno, ¿cómo es el algoritmo que les propongo hacer? Bueno, el algoritmo es el siguiente. Vamos a comparar la posición 0 con la posición 1. O sea, comparo posición 0 y posición 1. ¿Sí? Y chequeo si la posición 0 es mayor que la posición 1. ¿Sí? En este caso, ¿es o no es mayor? ¿No? En este caso, el 3 no es mayor que el 1. Por ende, estaría bien ordenado. Esto está bien ordenado. Así que le ponemos una carita feliz. Como que acá no hay que hacer nada. Comparando el 0 con el 1, no hay nada que hacer. Está ordenado. Siguiente paso. Ahora voy a comparar el 1 con el 2. Se voy a comparar la posición 1 con la posición 2 con el criterio que estoy ordenando, que es el de mayor. Acá, ¿qué ocurre? Acá sí vemos que no está ordenado. Una carita triste. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 11 es mayor que el 1. Bueno, cuando se cumpla esta condición, cuando veamos que el vector en la posición anterior es mayor al vector en la posición siguiente, lo que voy a hacer es una permutación. ¿Qué quiere decir una permutación? Quiere decir que el elemento 1 va a pasar a estar en la posición 2 y el elemento 2 va a pasar a estar en la posición 1. O sea, permuté el orden de esos valores. ¿Estamos? Ven que cambié el orden entre el 1 y el 11.
¿Sí? No entendí. Ok. Estoy comparando el 11 con el 1. Posición 1 con posición 2. Si el 11 es mayor que el 1, permuto. Y fue lo que hice acá. Puse el 11 donde estaba el 1 y el 1 donde está el 11. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Lo patea para la derecha. Bueno, sí, cambio el orden. ¿Sí? Si la posición 1 era mayor que la posición 2, cambio. No, pará. Se va comparando de a 2. ¿Sí? Obviamente no está ordenado. El 11 me quedó en el medio. Comparé el 0 con el 1. Me fijé. Comparo el 1 con el 2. Me fijo. Bueno, y sigo. No quiere decir que haya terminado acá el algoritmo. ¿Sí? Ahora voy a comparar el 2. Voy a comparar la posición 2 con la posición 3. ¿Sí? Las posiciones se van moviendo. Voy comparando cada vez más hacia la derecha. A ver, el 11 ¿es mayor que el 2? Vuelvo a preguntar, ¿la posición 2 es mayor que la posición 3? Bueno, sí. Como es mayor, vuelvo a permutar. Entonces me queda el 3 y el 1, ¿dónde estaban? ¿Sí? El 3 y el 1 no los toco. Estoy trabajando con la posición 2 y con la posición 3. Y acá permuto porque el 11 es mayor que el 2. Entonces acá pongo un 2 y acá pongo el 11. ¿Sí? Y el 8 sigue estando donde estaba. No cambié nada. ¿Lo van siguiendo o no? Se compara una posición con la que sigue. Nada más. Las otras quedan intactas. Bueno, ya comparé la posición 2 con la posición 3. Ahora vamos a comparar la posición 3 con la posición 4. Ahora voy a comparar la posición 3 con posición 4. Nuevamente, como el 11 es mayor que el 8, permuto otra vez. Todo lo otro lo dejo como está, el 3 queda como está, el 1 queda como está, el 2 queda como está. Pero acá nuevamente se cumple la permutación, así que permuto. Pongo el 8 y pongo el 11. ¿Sí? Bueno, y acá termina. Termina entre comillas. ¿Por qué? A ver. Yo comparo la 3 con la 4. La 4 ya no la puedo comparar con nada. ¿Por qué? Porque no existe una posición 5. O sea, terminé, ¿no? No puedo seguir comparando con el de la derecha porque no hay más nada a la derecha. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo acá? Estuve comparando la I de mi array, ¿ven? Estuve comparando I0 con I1, I1 con I2, I2 con I3 y 3 con I4. O sea, estuve comparando las posiciones de mi array. Y mi I fue cambiando de 0 a 1, a 2, a 3. O sea, si lo miran con cariño, la I fue acumulando, ¿sí? Fue sumando 1. Entonces lo que hay escondido acá es un for con el I que empieza en 0. ¿Sí? Mi I empezó en 0. ¿Y dónde terminó mi I? Ahora yo lo voy a programar en el Codeblox igual, ¿no? Pero mi I, ¿dónde termina? Terminó en 3, bueno, pero en particular, ¿en qué termina la I? Genérico, ¿no? En 4, bueno, no. O sea, termina en el tamaño del array, pero menos 1. Siempre termina en una posición menos del array. ¿Por qué? Porque yo estoy comparando con el que sigue, ¿no? Si mi array tiene 5 elementos, el último elemento, ¿cuál es? Es el 4, ¿sí? Pero yo no puedo comparar el 4 porque el 4 a la derecha no tiene nada, así que termino una antes. Termino en la posición 3 en realidad. ¿Sí? Yo termino una posición antes del final del array. Entonces eso es tamaño menos 1. En este caso es 5 menos 1. Y más. ¿Me siguen hasta acá?
el índice de comparación se va moviendo desde 0 hasta 1 menos del tamaño. No, menor que 5 no, menor que 4 en este caso. Siempre es 1 menos del final del tamaño, que es 5. ¿Sí? Bueno, y dentro de este if, entre for, lo que estoy haciendo es un if. Qué lenta que es esta pizarra, Dios. Estoy haciendo un if que lo que hace es compara mi vector en la posición y, lo compara con viendo si es mayor o no. ¿Con qué cosa? Con mi vector en la posición siguiente, y más 1. ¿Sí? Eso es lo que hace. Hace un for y adentro un if. El if es esto que estoy haciendo acá, ¿no? La comparativa del mayor. ¿Van viendo esto? Estoy comparando la posición 0 con la posición 1. Posición 1 con posición 2. Posición 2 con posición 3. Una posición con su posición siguiente. Eso estoy haciendo en mi algoritmo. Estoy comparando una con una. ¿Estamos? O sea, lo mismo que hice con el dibujito, ahora lo estoy tratando de programar. ¿Vamos bien? ¿Con cómo funciona el algoritmo? Bueno, y ahora vamos a quizás lo más importante del algoritmo, que es esto. Cuando se cumple esta condición, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vamos a hacer un poquito de zoom acá. Cuando se cumple la condición tengo que permutar, efectivamente. ¿Y cómo hago la permutación? Bueno, a ver, yo en la posición inicial, o sea en la posición más pequeña, lo que es vector en la posición y, voy a asignar lo que hay en la posición siguiente. ¿Sí? Si se cumple que el vector en la posición anterior es mayor que el vector en la posición siguiente, lo que voy a hacer es, en la posición más pequeña guardo la posición más grande, si quieren. O sea, estoy guardando el de al lado en el primero. Y en la posición siguiente voy a guardar la posición anterior. Exactamente, ahora explico eso que están comentando. Eso es lo importante de este algoritmo. A ver, en la posición siguiente guardo la posición anterior. Y en la posición anterior guardo la posición siguiente. Bueno, ¿qué pasaba cuando uno hacía esto, no? Este tipo de cosas las habíamos visto en el ingreso, ¿no? Cuando uno quiere pisar un valor con otro, pasan cosas no muy buenas, ¿no? A ver, si acá tenía un 5 y donde había un 5 guardo un 8, cuando yo donde había un 8 quiero guardar un 5, este 5 ya no existe, porque ya lo pisé con un 8 anteriormente. Entonces acá surge que estoy, exacto, queda el 8. Acá estoy pisando el valor. Y eso mucho no ajustaba para nada, ¿sí? Estoy perdiendo mi valor y eso no me está gustando. Entonces, para solucionar eso, ¿cómo hacíamos? ¿Se acuerdan? Cuando pasaban ese tipo de cosas, ¿qué hacíamos? Hay varios ya lo comentaron, pero a mí siempre me gusta hacer el mismo ejemplo, o parecido, que es el siguiente. A ver. Supongamos que tenemos un vaso, lindo vaso. El vaso podría ser la posición 0 si quieren, ¿sí? El vaso tiene adentro un buen tinto, ¿sí? Hay un buen tinto en el vaso. Y además tenemos una botella. Ahí tenemos una botella donde guardamos de aguarrás. Bueno, dale, sí, aguarrás.
En la botella, por ejemplo, tenemos, qué sé yo, Sprite, 7-Up, o un licor de manzana, no sé. Listo, ahí tenemos. El vaso podría ser la posición 0 y la posición 1 sería la botella, ¿sí? Listo. Bueno, ahora, ¿qué pasa si yo quiero guardar el vino en la botella? Yo quiero poner el vino en la botella, vaya a la cancha, y la Manaos en el vaso. Nadie va a tomar esa Manaos, la ponemos en el vaso. Importante es llevar la botella con el vino. Bueno, ¿cómo hacemos esta permutación? A ver, si yo pongo el vino en la botella así como está, nada, se mezcló el vino con la Manaos, que a todos nos gusta tomar eso, pero no es el caso, porque estoy perdiendo tanto la Manaos como el vino, estoy perdiendo las dos cosas, ¿sí? Si pongo la spray en el vaso, bueno, peor, ¿no? Porque queda la misma sustancia y perdí otra vez las dos cosas. Entonces, ¿cuál es la solución para salvar esto? Es generar un auxiliar, que podría ser no sé, una fuente de una ensaladera, ¿sí? Un tercer vaso cualquiera. En la ensaladera guardo la Manaos por un rato. En la ensaladera guardo la Manaos, una palangana, ¿sí? Guardamos la Manaos, total no hace falta guardarla en ningún lugar bueno. Fuera la Manaos. Una vez que guardé la Manaos en la palangana auxiliar, ya me puedo dar el lujo de tirar el vino en la botella. Y si yo ya tiré el vino en la botella, mi vaso está vacío. Por ende, me zarpé. Puedo poner anda el control Z, sí, genial. Puedo poner lo que estaba en la palangana en el vaso. Lo importante acá, lo anecdótico, la moraleja, es que si uno quiere hacer una permutación entre dos variables, una variable que está en la posición 0 y otra variable que está en la posición 1, para no perder esos datos, para no perder lo que teníamos en la posición 0 y la posición 1, para que no se mezcle la Manaos con el vino, vamos a tener que pasar por un contenedor auxiliar, ¿sí? Que vendría a ser nuestra palangana, ¿no? Y de esa forma pudimos permutar todo sin que se rompa nada. Entonces lo que hay que hacer es, no importa cuál, pero por lo menos alguna de ellas vamos a guardarla en la posición auxiliar. Por ejemplo, podemos guardar el vector en la posición siguiente, ¿sí? El vector en la posición siguiente lo guardo en un auxiliar. Entonces, en la posición inicial guardo el auxiliar. ¿Sí? Y antes de pisar el anterior, guardo el siguiente en la posición inicial. Ahora lo programo bien, me da fiaca borrar con esto que tarda un montón, pero esa es la idea, ¿sí? Para no perder el dato, lo guardamos en una posición auxiliar, ¿sí? ¿Me fueron siguiendo? Eso es lo que yo dibujé en la pizarra en algoritmo. Es lo mismo que dibujé en la pizarra. Ahora, para los que más atención me prestaron, acá terminó el algoritmo, pero pasaron cosas, ¿no? ¿Qué cosas pasaron? ¿Qué les parece que pasó? Yo acá terminé mi algoritmo, me quedó re lindo. Que no quedó ordenado, ¿sí? Carita triste para esto. No se parece en nada a lo que estoy buscando. ¿Sí? No se parece en nada a lo que estoy buscando. Bueno, ¿por qué? Porque este algoritmo está bien, pero cuando no queda ordenado hay que volver a empezar. Otra vez hay que empezar la 0 con la 1, la 1 con la 2, la 2 con la 3. O sea, esta parte hay que repetirla varias veces. Ese varias veces es otro for. Vamos a tener que hacer otro for más, que empiece en j igual a 0 y termine en j menor que t. ¿Por qué? Porque acá básicamente lo que se está haciendo es se está comparando siempre la posición 0 con todas las otras. Y se va recorriendo. Bueno, hay que hacerlo para todas las posiciones posibles. Entonces, nos vamos a ir desfasando por las t posiciones que hay, ¿sí? La forma de asegurárselo es así, diciendo que son t posiciones.
A veces con una sola alcanza, pero para asegurarse de que el algoritmo va a funcionar hay que hacerlo T veces. En el caso de que esté totalmente desordenado el array, vamos a tener que utilizar las T iteraciones. Así que básicamente nuevamente es un for dentro de otro for. Así que llegó el momento que todos desean de sacar esta pizarra lenta y codificarlo. Si alguno conoce una pizarra rápida y me la quiere decir, o si algún otro profesor usa una pizarra más ágil que la mía, me avisa. Ya he probado con muchas. Bueno. Así que, si algún profe usa una pizarra copada, me avisa. Preguntale a Millán. No, sí, he hablado con Millán muchas veces. Él usa la Jamboard, que es la misma que usé yo al principio, pero no me sirve. Alcanza con T. Sí, efectivamente hay que hacerlo T veces. Así que vamos a programarlo. Vamos a... Uy, nunca lo dije y ya cerré la pizarra, pero bueno, ahora lo dijo. Algo que en particular. Voy a ordenar el vector. El vector puede ser cualquiera y el tamaño es cualquiera. ¿Sí? Bueno, ese método de ordenamiento que vimos tiene un nombre particular. Así como la búsqueda se llamaba secuencial y había otra búsqueda más, este ordenamiento es el más sencillo que vimos. Ordenamiento de burbuja se llama, o burbujeo. ¿Sí? Eso que vimos se llama burbujeo. Para cuando lo lean o lo escuchen, lo que acabamos de hacer en la pizarra es un burbujeo. Es uno de los métodos de ordenamiento que vamos a ver. ¿Sí? Vamos a ver otros más. Inserción, selección, quick, shell y algunos más. ¿Sí? Nos vamos a quedar principalmente en estos tres, pero vamos a ver algunos más. Y tampoco le quiero hacer mucho spoiler con eso. Lo importante es que el método que acabamos de ver en la pizarra se llama burbujeo. Bueno, y vamos a programarlo. Por los nombres exactamente, son las burbujas de la Manaos que pasamos a la palangana. Muy bien. Ahí estamos. Vamos a hacer el burbujeo. Bueno, ¿y cómo se hace? Y bueno, se hace como lo acabo de hacer, ¿no? Hacemos un for que inicia en un j igual a 0, j menor que el tamaño en cuestión t, j más más. Este es el for externo, es el for que repite el algoritmo muchas veces. ¿Sí? No hace más que eso, que repetir el algoritmo un par de veces. ¿Sí? Pero este no es el for interesante, ¿sí? El for interesante es el otro, es el que estuvimos dibujando, ¿no? El que empieza con igual a 0 y termina en el tamaño, pero en el tamaño menos 1, porque va comparando con los siguientes. Y va incrementando uno en uno las i's. Y dentro de este for, lo que se hace es la comparativa. Decimos que si el vector que se llama b en la posición inicial es mayor que el vector en la posición siguiente, ahora saco ese símbolo raro que me quedó, ahí estamos. Si el vector en la posición de la izquierda es mayor que el vector en la posición de la derecha, si se cumple eso, tengo que permutar. Y ahí hacemos la permutación. ¿Cómo hacemos la permutación? Bueno, a ver, lo que habíamos dicho es que necesitamos que el vector en la posición inicial tiene que correrse. O sea, tiene que pasar a estar en la posición siguiente. Al revés, el vector de la posición siguiente pasa a estar en la posición inicial. Y lo mismo, el vector en la posición siguiente tiene que ser el vector en la posición inicial. ¿Sí? Así era lo que hay que hacer. El problema es que obviamente necesitamos guardar los datos en un auxiliar. Definimos un auxiliar y en ese auxiliar guardamos la posición inicial. Entonces guardamos el vino en otro lado y donde estaba el vino ponemos la Manaos y donde estaba la Manaos ponemos el vino, pero el vino ya no tiene más vino, entonces acá usamos el auxiliar. ¿Sí? Y el auxiliar obviamente hay que definirlo. Definimos un auxiliar. El auxiliar tiene que ser del mismo tipo que mi array, obviamente, ¿no? Porque si yo estoy ordenando vino y Manaos, no puedo hacer que la palangana sea un colador, ¿no? Porque perdemos el vino. No puedo hacer que la palangana
sea un freezer porque se me congela el vino. O sea, tengo que hacer que sea del mismo tipo de lo que veníamos guardando. Si eran vasos y botellas, que la palangana nos permita también tener esos fluidos, ¿no? Eso es importante. El tipo de dato tiene que coincidir con los elementos de la RAID. Bueno, y listo. Ese es el burbujeo. Lo que estuvimos haciendo en la pizarra, acá lo tenemos. Pero más prolijito. ¿Estamos? Ven que es lo mismo que dibujé yo, solamente que es más fácil escribirlo que dibujarlo. ¿Me siguieron? Sencillo. Bueno, y vamos a probarlo, ¿no? A ver si está bien. ¿Dónde está el main? Acá está el main. Bueno, tenemos un vector de 12 posiciones. Cargamos el vector, mostramos el vector. Y ahora lo que voy a hacer es ordenar el vector. Voy a ordenar, ¿qué cosa? Mi vector, que se llama vector, y que tiene tamaño posiciones. Listo, de esta forma ordeno el vector. Y por último vamos a mostrarlo, ¿no? Para ver si de verdad quedó ordenado. Y le mandamos play. Bueno. Y acá está. A ver si entra. Listo, ahí lo tenemos. Permítame decir nuevamente, increíble, ¿no? Celestial, hermoso movimiento, impresionante. Boquiabiertos debemos estar todos, pero efectivamente los números son los mismos, solamente que están ordenados. Glorioso movimiento, una belleza, efectivamente. Somos muy buenos en lo que hacemos. Conseguimos un resultado muy útil. Tenemos el vector ordenadito. Bueno, para los más curiosos, ¿cómo hacemos para ordenarlo de mayor a menor en vez de menor a mayor? Bueno, very easy, como diría el amigo Millán también. Cambiamos la igualdad por un menor y listo, terminamos. Efectivo, correcto. Barrilete cósmico. Ahí está, listo. Ahora los ordené de mayor a menor, sin mayor esfuerzo. Sublime, superlativo, efectivamente. No sé si polémico no me gusta. Pero sí, ¿no? Ahí lo ordenamos en otro sentido. Dale, Lucía, no hay problema. Fenomenal, espléndido, excepcional, celestial, efectivamente. Bueno, y por ahí, a pedido de Lucía, un arreglo de char. Bueno, nada, lo hacemos. Es lo mismo, ¿no? No hay mucho más que decir. Los arreglos de char siguen siendo arreglos. Por ejemplo, podemos hacer uno que se llame contar A. Uno que cuente la cantidad de A's que hay dentro de un vector cualquiera, pero el vector va a ser, en vez de enteros, va a ser de chares. Y va a tener un tamaño T. ¿Sí? Este es un arreglo, pero de char. Y la verdad es que es igual, ¿no? Vamos a hacerlo acá. Pumba. Contará. ¿Qué va a hacer? Va a buscar cuántas A's hay. Así que voy a hacer un contador que empieza en 0, como todos los contadores. Voy a hacer un for que inicia, como siempre, en 0. ¿Sí? Terminan en el tamaño T. Y más. Y voy a decir que si el vector B en la posición I es igual a A, o A minúscula, como quieran, da igual. O podemos hacer los dos juntos. O estoy buscando una A, ya sea minúscula o mayúscula. Si pasó esto, decimos contador igual contador más 1. ¿Sí? O sea, el funcionamiento es igual que con los enteros, no hay mayor cosa. Con lo único que hay que tener cuidado es con esto, ¿no? Con las igualdades que son con char, es con pregunta simple. ¿Sí? Los valores alfabéticos se comparan con el strcmp que vimos la clase pasada, ¿sí? Con el comp. ¿Sí? Bueno, cada vez que encontramos una A, contamos y retornamos.
return el contador. Listo, terminamos, ¿no? Esto me devuelve la cantidad de veces que hay una A en el array. Nada, así se hacen todos los ejercicios de char. Vas recorriendo y vas buscando lo que tengas que buscar. ¿Sí? Efectivamente, cuando es un char es comilla simple. Cuando son muchos char es comilla doble. En este caso estoy buscando un char, por ende va con comilla simple. ¿Sí? Así que así se plantean todos los ejercicios de arreglos de char, ¿no? Igual que los numéricos, pero con estos cuidaditos del igual a igual. Y el tamaño, si uno no lo conoce o si le sobran posiciones, recuerden que también tienen el strlen, que les dice cuál es el tamaño del vector. O sea, encima tienen esa facilidad, ¿no? Que les dice cuál es el tamaño del array. Bueno, Lucía, se hace así, ¿no? Acá estoy contando las vocales, si querés. Tendrías que hacer lo mismo para la E, I, O, U, y ya tenés las vocales. Si no son vocales, son consonantes. Esa podría ser una primera aproximación, pero se puede hacer de formas mucho más elegantes, ¿sí? Son varios if o un if con una condición muy larga, ¿sí? Pero la idea siempre es la misma, siempre for con if, básicamente. Bueno, ¿qué les ha parecido la clase? ¿La han podido seguir? ¿Estamos bien? Perfecto, perfecto, bien, genial. Bueno, ahora sí hablamos del examen. Efectivamente la clase que viene es examen. Comisión de ustedes, comisión de la mañana. Vamos otra vez. La comisión de la mañana rinde a las 8. De 8 a 9 o 9:30, una hora 30 como mucho, ¿sí? Comisión de recursantes rinde a las 10, de 10 a 11 o 11:30. Así que el examen es corto, el examen es presencial, el examen es en papel con tinta. Y no tengo mucho más que decir. ¿Qué temas entran? Todos los que vimos. Un solo ejercicio. Y no hay más que decir, ¿sí? Entra todo lo que ya hemos visto, ¿sí? Todo lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Y sí, verdaderamente no tengo mucho más que decir. Es solo eso. Un solo ejercicio. Pasa que un ejercicio puede ser dibujar un triángulo. Bueno, para dibujar un triángulo, bueno, ese no es el mejor caso, ¿no? Pero si yo les pido calcular el promedio de un vector, bueno, vas a tener que cargarlo, vas a tener que mostrarlo, vas a tener que calcularlo y mostrar el... O sea, que yo les pida una sola cosa no quiere decir que haya que hacer una sola cosa. Van a tener que hacer muchas cosas intermedias para llegar al resultado, ¿sí? La idea es que compile, obviamente, que esté todo bien redactado y sin problemas, ¿no? Obviamente, algún error de sintaxis voy a dejar pasar, pero cuanto mejor esté, mejor, ¿no? Cuanto mejor escrito esté, mucho mejor, ¿no? Obviamente la lógica pasa a primer plano, ¿sí? Un 60% sería un 4. ¿Sí? Yo les voy a aclarar bien cómo se hace para probar, pero 60% es un 4. Van a tener que hacer un ejercicio de cero, o sea, traigan una o dos hojas en blanco y una lapicera y codifican, ¿sí? Código en papel. No, codificación nada más, sin prueba de escritorio. Igual la prueba de escritorio no se estudia, la prueba de escritorio es un cuadro, ¿no? Pero codificación. ¿Sí? ¿Una duda más con eso? Para el 10 tener todo bien. Sencillo. Que se entienda. Cosa que si no entendemos lo que escriben está desaprobado, ¿no? Eso presten la atención a que se entienda, por favor. ¿Hay recuperatorio? Sí, ya está en el cronograma cuando es, no me acuerdo, pero hay. Es en 2 semanas, calculo, en 3 semanas. Tenemos el examen, una clase extra después del examen donde vamos a ver cómo se resolvía y el recuperatorio. Eso es un buen comentario lo que dice Maximiliano. ¿Hay que comentar el código? No hace falta comentar el código, nadie va a desaprobar por no comentar el código, pero cuando hagan algo medio raro o cuando hagan alguna parte del algoritmo que por ahí no se entiende, métanle un comentario, ¿sí? Algún comentario que aclare algo en algún lugar que les parezca, sí,
sea, cuanto más fácil me sea a mí entender lo que están haciendo, mejor. Y no hay mejor forma de eso que comentando. No es requisito comentar para aprobar, pero me va a ayudar a mí a entender qué están haciendo y qué están pensando. ¿Sí? Sencillo eso. Nuevamente hay recuperatorio. Cuestión importante. Lunes que viene tomamos el examen. Yo doy las notas el lunes o el martes, el mismo día por ahí. Siguiente clase tenemos la revisión. La revisión es que yo les hago el examen, les muestro cómo se hace y les muestro las fuentes de errores que pudieron llegar a tener ustedes. Les digo, bueno, esto lo hizo mal un montón de gente, en acá se equivocaron, esto lo plantearon mal, si hicieron esto, desaprobaron, etc. ¿No? Les muestro el examen cómo se resuelve y además les muestro las fuentes de errores. Así que primero vean eso y después si alguno quiere revisión me pide, ¿no? Pero la idea es que quede todo claro cuando yo explico el examen en el vivo. ¿Ok? ¿Para qué? Para que no me pidan el examen 70 personas, ¿no? Pídanme el examen los que luego de la revisión siguen pensando que aprobaron, ¿sí? Porque yo en la revisión dejo bastante claro qué cosas pudieron haber hecho por la cual desaprobaron. ¿Estamos? O sea que no pidan ver el examen antes de esa revisión. A ver, rehago la pregunta. Si el usuario debe definir el tamaño del vector, ¿se lo pide en el main? Respondo esa pregunta con otra pregunta. ¿Se puede en el main hacer lógica? No. O sea, tenés que hacer, en el mejor de los casos, tenés que hacer una función que pida un tamaño en el main y ese tamaño lo usás para otra cosa, ¿sí? Pero no hagas el print, el scan, el fflush en el main, porque eso está mal. En el main no puede haber lógica. En el main hay llamado a funciones nada más. Entra lo que vimos hasta ahora, ¿sí? O sea, en caso de ordenamiento, burbuja, que es lo único que vimos. En cuanto a porcentaje, no, 50% por lo general. 50 y 50 más o menos. ¿Estamos? Y bueno, acabo de decirlo, Maxi, entra lo que hayamos visto. Solo vimos burbuja, así que entra burbuja nada más. En el main solamente hay llamados a funciones y declaración de variables. Nada más, no puede haber otra cosa. Si hay un if, un for, un while, eso está todo mal, ¿sí? Búsqueda, vimos una sola forma de búsqueda, que es la búsqueda secuencial, así que entra la búsqueda secuencial. Que eso ya lo sabían hacer, yo solamente hoy les dije el nombre, pero no fue algo nuevo de la clase de hoy, simplemente les ilustré el nombre. Sí, pero ya sabían hacerlo porque básicamente es un for con un if. Última cosita, y los libero, que en el campus van a tener, bueno, cuando esto funcione, ahí estamos. En el campus tienen un montón de otros ejercicios para practicar para el examen. ¿Entran figuras? Sí, entran las figuras, entra todo lo que esté disponible que hayamos visto o planteado o pensado. Bueno, vuelvo a lo que estaba diciendo, que les voy a habilitar, ni bien suba todo, en algún lugar de la unidad 4, van a tener esto. Práctica para el parcial. Tienen un montón de funciones que pueden hacer para practicar. Ya lo dije, Catriel, una horita. 1 hora y media como mucho, pero 1 hora. Bueno, acá tienen un montón de funciones para practicar, ¿no? Cargar vector, mostrar vector, mínimo, máximo, etc. ¿Sí? Les doy la estructura, cómo se tiene que llamar, de qué tipo es, no se ve nada, ya sé, pero no importa, después mírenlo. Cómo recibe el parámetro, etc. Pueden hacer todas estas para practicar. Las únicas que no quiero que hagan son las que tienen matrices, porque para matrices me gustaría hacer algún comentario en particular. Si se fijan, las últimas son de matrices. Esas ignórenlas porque me gustaría hacer alguno a mí en vivo. La realidad es que es igual que con vectores, pero quiero hacer un comentario. Así que las de matrices las pueden ignorar. No les voy a tomar matrices. Eso está bajo juramento. Por lo menos para el primer parcial. Por ahí para el recuperatorio sí. Pero para el parcial no, ¿sí?
porque tengo que aclarar algo antes. ¿Sí? Porque las matrices tienen algo en particular. Todo esto es lo mismo para todos, ¿sí? Porque los recursantes están viendo lo mismo. A ver, matrices entra. Lo que no entra es funciones con matrices. ¿Sí? O sea, tienen que saber manejar matrices, pero no funciones con matrices porque no les enseñé eso. ¿Sí? Porque es ligeramente distinto una función y un procedimiento con una matriz. ¿Sí? Así que denle más importancia a todo lo que es con un array unidimensional, que básicamente son los primeros ejercicios. Después alguien por ahí preguntó, ¿hay algún tipo de ejercicio que abarque todo, etcétera? Ejercicio integrador o ejercicio viejo de examen. Bueno, la respuesta es sí, y ya la saben, ¿no? Ustedes tienen en el campus algo que se llama material digital, ¿sí? Donde pueden acceder a toda la info, ¿sí? Acá, material digital. Material digital. Esto tampoco es nuevo, ¿no? Esto está desde la clase 0. En el material digital tienen todos los exámenes que vinimos tomando desde el 2016 en adelante. Así que bueno, ahí tienen un montón de exámenes para practicar. ¿Estamos? Además de las guías y todo eso, tienen los exámenes viejos que venimos tomando. Así que ahí tienen como para entender. Vayan pensando que el examen es de 1 hora, que no entran funciones con matrices, así que todo eso descártenlo, ¿no? Si encuentran un examen largo, piensen que tiene que ser un examen que se acopla a lo que les acabo de decir, ¿sí? Bueno, ¿dónde están los exámenes? No me acuerdo, pero están por acá. Acá, parciales viejos. Ahí tienen todos los parciales que venimos tomando. No solemos repetir nunca el examen, así que no van a encontrar nada de lo que les vayamos a tomar, nada va a estar acá. Pero sirve como para tenerlo de idea en cuanto a la dificultad y ejercicios extra, ¿sí? No, la respuesta es no me pueden escribir. O sea, pueden. Me quieren escribir por privado, no hay problema. Pero ya saben cuál es mi respuesta. Mi respuesta es pónganlo en el público, así todos ven la pregunta y la respuesta, ¿sí? Si no, todos me empiezan a preguntar lo mismo. Tengo que responder lo mismo una y otra vez. Pueden hacer preguntas, pero háganlas por el canal público. Así todos ven la pregunta, todos ven la respuesta y todos participan de la respuesta. Por ahí alguien me gana de mano y alguien responde antes que yo, ¿sí? ¿Estamos? Así que bueno, creo que no tengo más nada que decir, a menos que tengan algún otro comentario. ¿Cuál es el apartado? ¿Qué apartado? Es la pregunta. No entendí lo del apartado. En el Slack, en el canal general. O en el de consultas, da igual. Lo importante es que sea pública, que no me hagan la pregunta solo a mí. Pregúntenlo en general, así todos responden. Y todos ven, más que nada. O sea, responder si quieren esperen a que responda yo, pero que todos vean la pregunta y que todos vean la respuesta. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, consulta, discrepancia? ¿Todo bien? ¿Algo más que plantear? Sí, entra todo lo que hayamos visto. O sea, funciones de tipo string entran porque son iguales a las de enteros. No hay más que decir. ¿Sí? Se manejan igual que las que hicimos hoy de enteros. Así que eso puede entrar tranquilamente. Ahí no tengo más nada que aclarar porque son iguales. ¿Sí? ¿Es en hoja? Sí, claro que es en hoja. Hoja blanca o con tinta. Yo compilo cuando miren. Cuando lo mire lo compilo en mi mente. Y ustedes lo tienen que compilar antes de entregarlo, ¿no? Si no compila en su mente, debe estar mal. Bueno, acá hacen la pregunta, ¿no? O en el general o en el de dudas. ¿Sí?
¿Sí? ¿Algo más acá que consultar? Sí, pueden, tanto en general como en dudas. Como bien hizo acá Zoe, como hizo Nicolás. Sí, no por privado. Todas estas personas que me hablaron por privado, seguramente les habré dicho, pregúntalo en el general. ¿Sí? Bueno, ¿algo más acá que comentar? ¿Algo más? ¿Alguna otra duda que tengan con respecto a la clase de hoy o sobre el examen o lo que sea? Perfecto, perfecto. Entonces, y sí, efectivamente a estudiar. Queda una semanita todavía. Esta es una linda materia e importante, así que métanle pila. Y después chequen el cronograma a ver cómo seguimos. Pero básicamente, parcial, devolución del parcial y dudas, y recuperatorio, si no me falla la memoria, y termina ahí la cursada. No es promocionable, como les dije ya en la primera clase. Se puede dar libre, efectivamente. Todas las materias se pueden dar libre hasta un 25% de la carrera. Es decir, algo así como 10 materias pueden dar libre. Más que eso ya no se deja. Métanle garra esta semana. Recuerden que si no prueban programación, en segundo año no pueden cursar nada. Donde nada quiere decir nada. No hay ninguna materia que puedan salvo IPC. IPC y nada es lo mismo, así que permítanme decir nada. Bueno, ¿algo más que comentar? Dale, dale, excelente. Buena semana para todos. Nos estamos viendo. Un abrazo gigante.